Bueno, vamos a iniciar entonces, en razón del tiempo. Primeramente, tengan muy buenos días. Por fin llegamos a viernes y las mejores de las energías para arrancar este día. El tema que vamos a abordar hoy es sobre las unidades físicas de concentración. En la clase pasada estuvimos viendo la naturaleza de las dispersiones químicas, sus tipos, sus propiedades y también algunos puntos en los cuales sufren una modificación esas sustancias denominadas dispersiones químicas. Pues en este tema vamos a estar abordando lo que son las unidades físicas, las fórmulas físicas para poder determinar cuánta cantidad de soluto en cuanto a masa, en cuanto a porcentaje, volumen o incluso masa, volumen en esa relación, poder encontrar cuánta cantidad hay dentro de una solución química. Y a partir de ello vamos a estar indagando esas fórmulas y también cuál es la interacción entre las variables para poder determinar cuánta es la cantidad de cada uno de los componentes que forman una dispersión química, en especial las soluciones químicas. Para arrancar, cuando hablamos de las concentraciones, hablaremos de la cantidad de sustancia. ¿Cuánta cantidad de sustancia concentrada o asimismo que cubre del 100% de la solución total? Como hemos visto en la clase pasada, son dos componentes los que forman una dispersión o solución química. Si me dicen cuáles son esos dos componentes, para hacer memoria. Soluto, solvente. Soluto y solvente, ¿verdad? Y a nivel de solución química, para poder medir cuánta cantidad de soluto tenemos diluido en la solución o asimismo cuánta cantidad de solvente hay dentro de la solución, utilizamos estas unidades físicas. Y lo interesante de todo es de que cada cantidad se mide en porcentaje. Bien podemos medir lo que es la concentración en cuanto a porcentaje de masa de soluto y solvente. También podemos medir lo que es el porcentaje de volumen que viene definido en partes de soluto en cada 100 partes de solución. Como sabemos, el 100% es la solución total. Y de ese 100%, ¿cuánto cubrirá lo que es el soluto? Y así también, ¿cuánto va a pertenecer a lo que es el solvente? Y también tenemos lo que es porcentaje volumen, que hace referencia a la cantidad de soluto en mililitros. Mililitros es una unidad de medida para sustancias en estado líquido. Y en el caso de los mililitros, más adelante estaremos viendo algunas equivalencias, ya que se emplean lo que son una tasa de conversión con respecto a los mililitros. Y vemos acá en el caso del volumen, cantidad de soluto en mililitros presentes en 100 mililitros de solución. Como vemos una diferencia con respecto al porcentaje de masa, en el caso de la masa es soluto en 100 partes de solución, sin embargo en el volumen cambia a cantidad de mililitros de soluto en cada 100 mililitros de solución. Y estos tres componentes o aspectos se pueden determinar de forma precisa a través de las unidades físicas de concentración para poder medir a escala métrica cuál es la cantidad de soluto y así también de solvente necesario para poder equilibrar una solución química. Todas estas fórmulas que vamos a ver más adelante tienen una aplicación, la cual se emplean en química y farmacia, se emplean en pruebas de químicos, incluso para elaborar tratamientos, como también muchos de las soluciones, incluso las bebidas, vienen trabajadas o así también elaboradas usando este tipo de unidades físicas. Ahora veremos lo que son los niveles de concentración. Hay una escala que nos permite saber si la solución está bien balanceada en cuanto a cantidad de soluto y solución. Acá tenemos lo que es, y partimos del primer intervalo en el cual tenemos separado lo que es el soluto y el solvente. Tenemos agua y soluto. Allí no hay aún una solución química y por tanto podemos decir de que no hay un proceso aún de concentración. Luego vemos a la segunda parte en la cual tenemos un soluto diluido en lo que es
en la solución, que dicho sea de paso, se combina previamente con el solvente que es el agua. Podemos poner el ejemplo de una azucarada. ¿Qué pasa? Agregamos azúcar al agua y en ese proceso solo se diluye el azúcar. Sin embargo, aún no hay un nivel de concentración. Podemos decir de que hay un nivel balanceado entre soluto y solvente. Veamos el otro intervalo. Ahora vamos a la parte del soluto más el solvente, pero en una solución concentrada. ¿Qué sucede en este tipo de solución? De que la cantidad de soluto está por encima del solvente. En otras palabras, está por arriba de la cantidad de agua que puede contener el recipiente. Y por tanto, algunas características que se van a poder notar de este tipo de solución concentrada es que habrá azúcar en el fondo. No sé si a ustedes les ha pasado con el café, pero cuando nos pasamos un poco de azúcar, se acumula en el fondo, precipita lo que es el azúcar sin diluirse y por tanto, allí cuando sucede ese tipo de fenómeno con respecto al soluto, hablamos de este tipo de solución, en la cual el soluto va a estar concentrado. Y eso nos va a dar cabida a que dentro de este proceso de solución concentrada se sature. ¿Qué se va a saturar? La cantidad de soluto en solvente. Y por tanto, eso va a afectar la solubilidad de el soluto, que es el azúcar, en cuanto a lo que es a su dilución dentro del solvente. Y nos dará este tipo de solución saturada, en la cual vamos a tener un precipitado que va a ser parte del soluto que no se disuelve en el solvente, cae en el fondo y va a quedar en exceso la cantidad de soluto dentro del solvente. Así como, como les mencionaba en una azucarada, si agregamos demasiado azúcar a la azucarada, si va por encima la cantidad de soluto sobre el solvente que es el agua, vamos a tener tanto azúcar en el fondo y de igual forma dentro de la cantidad de moléculas en la solución va a predominar el azúcar sobre el agua y nos va a quedar muy dulce. Así como a veces nos pasa con el café, que le agregamos demasiado azúcar y por ende creamos una solución concentrada, donde el soluto tiene un predominio sobre el solvente. Lo ideal, y dentro de las soluciones químicas se toma muy en cuenta, es el equilibrio químico, donde el soluto y la solución, dependiendo y así también de la naturaleza del solvente, tengan un equilibrio en cuanto a porcentaje de masa, porcentaje de volumen y que haya una masa, volumen, una relación entre ellas equilibrada. No sé qué otros ejemplos me pueden brindar para habilitar el espacio de participaciones en los cuales hayan notado una solución sea concentrada, una solución diluida, una solución saturada. Dígame, Fernando, ¿puede habilitar su micrófono? Profe, a veces, no sé, cuando tenemos leche en polvo, quizás cuando las cantidades no son iguales, a veces quedan como grumos formados en el fondo. No sé si aplica eso también. Y dentro de la escala, ¿en cuál situaría ese tipo de solución? Creo que sería una solución diluida. Según las características mencionadas, si quedan aún parte del soluto que no ha sido disuelto, O queda en la saturada. Por eso quedaría en tengo la esa, duda. sí, En la quedaría en saturada, este caso, sí, quedaría en la saturada, porque en el caso del soluto, que es la leche en polvo, no se disuelve totalmente en el solvente. Y al afectar la solubilidad, genera ese tipo de precipitado que vemos en el fondo, parte de la harina, del polvo que empleamos, que queremos disolver en el solvente, no se combina. ¿Qué otro ejemplo pueden proponer con respecto a soluciones que hayan identificado en el cual puede ser una solución diluida, una solución concentrada o una solución saturada? Abrir de participaciones. Sí, Basilio, puede habilitar su micrófono.
Cuando nos tomamos un tapsin, a veces ponemos muy poca agua y abajo queda lo que es todo la tableta. ¿Y qué tipo de solución sería en ese caso? Saturado, porque hay demasiado soluto. Muy bien, excelente. Y así podemos identificar la escala. La clave es, si no nos queda lo que es parte del soluto en el fondo, tenemos una solución diluida. O sea, en otras palabras, equilibrada. Tenemos similares porcentajes y por ende hay un dominio del solvente sobre el soluto. Pero ese dominio no es muy drástico o hay un gran intervalo en ese dominio, porque lo contrario nos quedaría lo que es una solución poco concentrada o muy diluida y por tanto no va a haber una combinación química. Vamos a pasar entonces a la siguiente lámina. Ahora veremos lo que son las fórmulas. Primeramente, en esta fórmula vamos a aplicar procedimientos para encontrar el porcentaje de masa en solución. Para poder hacerlo no es muy complicado, las fórmulas se facilitan mucho en cuanto a su procedimiento. Vamos a empezar. Voluntario, que me haga el favor de leer el problema antes de pasar a su explicación. A partir de se disuelven 10 gramos. Yo, profe. Gracias. ¿Se lo leería todo o solo la pregunta? Solo la parte de se disuelven hasta la pregunta. Ok. Se disuelven 10 gramos de Nace sal, ajá, de sal común en 90 gramos de agua. ¿Cuál es el porcentaje de masa en solución? muy bien, muchas gracias. Acá tenemos lo que son 10 gramos de cloruro de sodio. O en otras palabras, sal común, una sal que empleamos en casa de forma casera. Y de igual forma tenemos 90 gramos de H2O, de agua. Y nos plantea el problema que hay que encontrar cuál es el porcentaje de masa del soluto, en este caso de la sal, disueltos en la solución. Es de recordar de que la solución no es el agua, para no hacer esa confusión, sino que el agua será el solvente. Para poder encontrar el porcentaje de masa de soluto en solución, primeramente debemos de encontrar el valor de la cantidad de la solución total. Para poder hacerlo, vamos a sumar el valor de las masas, tanto del soluto con el valor de la masa de la solución. Como ya nos da el problema lo que son los valores, sumamos 10 gramos de NaCl, que es cloruro de sodio o sal común, más 90 gramos de H2O, de agua. Hacemos la sumatoria, 10 gramos más 90 gramos, nos resultarán 100 gramos de solución. Ese valor es clave para poder encontrar el porcentaje de masa del soluto. Pasamos ahora a la fórmula. Para poder encontrar el porcentaje de masa del soluto, va a ser igual a lo que es a la división del producto de la cantidad de soluto dividido entre la cantidad total de solución, que lo realizamos en este primer paso, sumando la masa del soluto más el solvente, que tiene un valor de 100 gramos. Hacemos la sustitución, 10 gramos de NaCl o cloruro de sodio, divididos entre 100 gramos de solución, y nos resultará 0.1. Ese 0.1 lo vamos a multiplicar por 100, porque queremos conocer de cada 100 partes, cuántas partes cubre lo que es estos 10 gramos de cloruro de sodio o sal. Hacemos la multiplicación 0.1 por 100 y ya nos resultará el porcentaje, que es de 10%. En otras palabras, podemos afirmar de que en la cantidad de sal diluida en lo que es en la solución es muy baja. Pero retomando la escala que vimos anteriormente, ¿a dónde la situaría? ¿En qué tipo de solución? Si está concentrada lo que es el soluto, la solución, o si está diluido, o si está saturado. ¿En cuál consideran que aplicaría? Si tenemos un 10% de porcentaje de masa de soluto con respecto al 100% de la solución.
Profe, ¿cuáles son las opciones que hay? Está solución diluida, solución concentrada y solución saturada. Ah, pues yo creo que es solución diluida, Muy porque bien. la masa es muy baja, el porcentaje es muy bajo. Muy bien, excelente. Y en ese caso estaríamos hablando de una solución diluida, porque la sal, como vimos en el problema, apenas cubre un 10% del 100% de los gramos de solución. Y por tanto, hablamos de una solución diluida, en la cual hay un dominio del solvente, que en este caso son 90 gramos de H2O, sobre el valor del soluto, que son los 10 gramos de sal. Y hasta acá llegamos con el ejercicio. ¿Alguna pregunta respecto a este primer problema para Profe, encontrar? Sí, dígame. y si cuando nos dan sustancias en los problemas, sustancias líquidas, ¿habría que pasar de gramos a ml o no importa? En ese caso vamos a emplear otra fórmula. Ah, ok. Sí. Cuando aparezcan lo que son las unidades gramos, vamos a aplicar esta fórmula de porcentaje de masa del soluto. Para el caso de sustancias líquidas, en próxima lámina vamos a estar abordando ejercicios de ese tipo. Fernando levantó la mano, dígame. Profe, y lo que usted mencionó de siempre, lo de los 100 siempre se ocuparía para averiguar cuánto es la masa en solución. En el caso de los 100 gramos de solución, variará la cantidad, dependerá del problema, pero sí el primer paso que debemos de realizar, el primer procedimiento, es sumar las masas. Sumamos la masa del soluto más la masa del solvente. En general, en los problemas ya vendrá dado en gramos. Sumamos los gramos y luego ese total de gramos pasamos ya al problema, a dividir lo que es el soluto entre los gramos total de solución y lo que nos resulte, multiplicamos por 100. ¿Alguna otra pregunta respecto a este primer ejercicio? Muy bien, vamos a pasar al siguiente. En el siguiente ejercicio hay una variante, ya que en dicho aplicamos una fórmula similar, sin embargo, ya encontramos otros productos. Para avanzar, tenemos lo que es el problema que nos dice lo siguiente. Nos plantea de que cuál es el porcentaje de volumen de una solución de alcohol preparada mezclando 25 mililitros de alcohol y agua suficiente para obtener 125 mililitros de solución, y si en dado caso se sumerge en la solución 50 gramos de hidróxido de potasio, que es KOH, ¿cuál es la relación masa-volumen? Si podemos identificar, tenemos lo que son tres valores principales que se encuentran en negrita. Tenemos 25 mililitros de alcohol, que es el soluto que está contenido en los 125 mililitros de solución, que surgieron a partir de la combinación con agua. Y luego de tener ya esa solución de alcohol más agua, agregamos 50 gramos de hidróxido de potasio. Y nos plantea cuál es la relación masa-volumen, pero hay que encontrar el porcentaje de volumen disuelto dentro de la solución. Para poder hacerlo, como vamos a comenzar con los primeros dos datos que nos proporciona el problema, vamos a encontrar el porcentaje de volumen. Para poder hacerlo, vamos a dividir lo que siempre, con base a la lógica de la misma fórmula anterior, dividir lo que es el soluto entre los mililitros de solución. Pero acá, si podemos notar, hay un cambio en cuanto a los mililitros de solución, porque tenemos un valor de 120 mililitros, ya que en el proceso de la reacción química se pierden 5 mililitros y empleamos lo que son los 120. Dividimos los 25 mililitros de alcohol, que es el soluto en estado líquido, y lo dividimos ese valor con el porcentaje de la solución, que en este caso no sumamos masas, sino que de una vez pasamos a la división. Hacemos el proceso, 25 mililitros de alcohol entre 120 mililitros de solución, nos dará cierta cantidad, 0.20, y eso lo multiplicamos por 100 y ya nos va a dar lo que es el resultado, que es del 20%. Esa es la cantidad de concentración
de soluto, en este caso de alcohol, disueltos en la solución, que es una combinación de agua más alcohol. Ahora que ya tenemos este porcentaje de soluto disuelto en solución, pasamos al siguiente paso, en el cual es de encontrar el porcentaje masa-volumen. Para poder hacerlo, como el problema nos dio y nos proporcionó lo que son gramos de hidróxido de potasio, nos dio un dato de 50 gramos, ese valor vamos a utilizar para poder encontrar la relación masa-volumen. Veamos la fórmula. ¿A qué nos dice que va a ser igual el porcentaje de masa-volumen? A la división de la masa entre el volumen que ya nos proporciona el problema de la solución inicial multiplicado por 100. Hacemos la sustitución. 50 gramos de hidróxido de potasio divididos entre 125 mililitros de solución y ese valor que nos resulte lo vamos a multiplicar por 100. Y al final nos dará de que la relación masa-volumen es del 40%. En otras palabras, dentro de la solución hay un 40% de hidróxido de potasio, así también 40% de la combinación de la solución y hay un 20% de el valor del porcentaje de volumen del soluto dentro de esa solución, el cual si sumamos 40 más el 20%, nos hacen el 100% de la nueva solución que se ha creado a partir de alcohol más agua y luego agregando los 50 gramos de hidróxido de potasio. Y hasta acá llega el ejercicio. ¿Alguna pregunta respecto al primer procedimiento? Dígame, Fernando. Como usted dijo que pierde 5 mililitros, ¿siempre se dará eso o solo con alguna sustancia? Siempre se dará ese proceso. En el caso del porcentaje de volumen, siempre se pierden 5 mililitros dentro del proceso. O sea que ahí no importaría la cantidad, siempre perdería 5 mililitros. Sí, siempre perdería los 5 mililitros y ya con ese valor vamos a trabajar. Sin embargo, si podemos notar en el segundo procedimiento, el valor de los mililitros de solución se conserva en 125 mililitros porque ya ocurrió el proceso de combinación. Y allí sí vamos a emplear la cifra total de la solución. Sin embargo, en el porcentaje de volumen, que es la primera combinación que se realizó en este ejercicio, sí se le restan, siempre se le restarán los 5 mililitros al valor de la solución. ¿Alguna otra pregunta respecto a este segundo problema y ejercicio sobre las unidades de concentración? Dígame. Perdón, siempre va a perder 5 mililitros cuando sea volumen. Sí, cuando sea volumen perderá 5 mililitros la solución. Y Cuando esto sea va a pasar sí, siempre que sea más de 100. en este caso, sin importar la cantidad, siempre va a perder esa cantidad de mililitros. Ah, ok, gracias. Bueno, pero si notamos, solo para hacer la aclaración, en el porcentaje masa-volumen, conserva. Allí no habrá, no utilizaremos la cantidad que empleamos de solución en el porcentaje volumen, sino que vamos a tomar el valor propiamente de la solución para poder realizar ese procedimiento. Porque en el caso de masa volumen ya ocurrió lo que es la combinación. Profe, y no se Diga. tendría que hacer comprobación, así como usted dijo al final, de En este, sumarlos para que dé el 100%. sí, siempre vamos a realizar el procedimiento. En este caso, como les mencioné, de estos porcentajes que nos brindó el problema, en el segundo paso, 40% de hidróxido de potasio y 40% de los mililitros de solución. Nos hacen 80% y el 20% de volumen de alcohol nos hacen el 100%. Podemos hacerlo de esta forma, solo a forma de comprobación, y de esa forma podemos determinar que el resultado es exacto. ¿Alguna otra pregunta respecto a este ejercicio? No va a dejar ejercicios o sí.
Más adelante les voy a plantear la actividad de aplicación, pero vamos a tomar una medida que ya les voy a comentar en las siguientes láminas. Vamos a pasar entonces al siguiente problema. Un voluntario que me haga el favor de leer el ejercicio. Sobre acá encontraremos el valor de las partes por millón. Eso vamos a estar realizando. Eileen, ¿puede habilitar su micrófono, por favor? Dice, ¿cuál será la concentración en ppm de una muestra de 350 mililitros de solución de fluoruro de sodio en agua, que contiene 0.00070 gramos de sal disuelta? Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos otro tipo de problema, una naturaleza distinta. En los anteriores abordamos de porcentaje de masa. En la siguiente estuvimos abordando porcentaje de volumen y relación masa-volumen, y acá ya abordaremos lo que son las partes por millón de un soluto disueltos en una solución. En este caso tenemos ya una solución dada, que es fluoruro de sodio, NaF, que tenemos una cantidad de 350 mililitros, y también tenemos lo que es soluto. Tenemos 0.000070 gramos de NaCl, cloruro de sodio. Y nos plantea el problema, ¿cuál es la concentración en ppm? ppm significa partículas por millón de la sal disueltas dentro de la solución. Para poder hacerlo, y lo que les mencionaba al inicio, primeramente tenemos que encontrar equivalencias en tanto a los mililitros, en litros, y así también los gramos en miligramos, ya que de esa forma nos pide las unidades, la fórmula de partículas por millón. Para poder hacerlo, en el caso del primer problema, y así también de la primera unidad que nos proporciona, dividimos lo que son los mililitros de solución, que son los 350 mililitros de NaF, fluoruro de sodio, entre 1000 mililitros. Este valor de 1000 mililitros siempre será esa cantidad, porque es la equivalencia de 1 litro en mililitros. Hacemos la división, 350 mililitros de NaF entre 1000 mililitros, y ya nos resultará que el valor de estos 350 mililitros de fluoruro de sodio equivalen a 0.35 litros. Ahora que ya tenemos los litros, pasamos a convertir los gramos de sal disueltas en miligramos. Para poder hacerlo es menos complicado, ya que la cantidad de gramos, que en este caso tenemos 0.00070 gramos, los multiplicamos por 1000 miligramos. Hacemos la operación, hacemos la respectiva multiplicación y nos resultará de que esa cantidad de gramos equivalen a 0.70 miligramos de cloruro de sodio. Ahora que ya tenemos las dos equivalencias, los litros de los mililitros y los miligramos de los gramos, pasamos ya a la fórmula. Para poder operativizar lo que es la fórmula no es muy complicado, ya que solo requiere una operación de división. ppm o partículas por millón va a ser igual a la división de los miligramos del soluto entre los litros de solución. Hacemos la operación. 0.70 miligramos de NaCl o de sal divididos entre 0.35 litros de fluoruro de sodio, y nos resultará de que la cantidad de partículas por millón de sal con respecto a la solución es de 2. En otras palabras, ¿qué significa ello? De que de cada 1 millón de partículas que forman la solución, 2 partículas van a pertenecer a la sal. Por tanto, podemos decir de que no hay un dominio del cloruro de sodio de la sal sobre el fluoruro de sodio, ya que la mayor cantidad de partículas, el dominio lo tiene el fluoruro de sodio por encima del NaCl. Y hasta acá llegamos con lo que es el procedimiento. ¿Alguna duda respecto a este segundo planteamiento de partículas por millón? Sobre los procedimientos de convertir mililitros a litros, así también gramos a miligramos, y luego pasar a la operación para poder encontrar las ppm o partículas por millón.
¿Alguna duda, pregunta sobre este otro planteamiento? No, profe. Muy bien. ¿Alguna duda de los 3 ejercicios que hemos abordado? De el porcentaje masa-volumen, luego el porcentaje volumen, porcentaje masa y en este planteamiento concentración en partes por millón. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, pasamos a la siguiente lámina. Esta actividad de aplicación, sé que estamos un poco saturados con las guías semanales y a raíz de ello, de igual manera, algunas sugerencias que me proporcionaron otros grupos, vamos a tomar una medida en la cual las actividades de aplicación de las clases las voy a integrar a las guías semanales para no dejar actividades extras a las guías ya planteadas en la programación, y esta actividad de aplicación pasará a la realización de la guía integradora de la próxima semana. Así que lo que hemos visto en clase, y lo vamos a estar trabajando de esa forma, las actividades de aplicación dentro de la guía las voy a integrar para que de esa forma vayamos relacionando el contenido visto con las nuevas guías que se van a estar trabajando. Así que hasta este punto vamos a llegar. No sé si tienen alguna duda, pregunta, consulta o aporte respecto al tema visto de unidades de concentración física sobre el porcentaje de masa, porcentaje de volumen, relación masa-volumen y de igual forma partes por millón. Si quedó alguna duda o aporte que tengan al respecto. No, profe, todo claro. Muy bien, muchas gracias. Profe, ¿y la actividad al personal? En el caso de la actividad de la guía o esta actividad, si me aclara, por favor. Esta actividad. Esta actividad la voy a sumar, como les comenté, a la guía integradora. Allí la voy a sumar hasta la próxima semana. Habrá lo que es otra guía semanal, y en la guía semanal les voy a estar entregando lo que son las actividades de aplicación, para no dejar actividades extras, porque tuve algunos comentarios sobre ello, sobre un poco de saturación por las actividades que ya tienen programadas para la semana, y para evitar ese inconveniente, lo vamos a dejar para las consiguientes guías. ¿Pero al grupo o a usted personal? En el caso de la actividad de aplicación, como les menciono, sería para la próxima semana y le enviarían vía correo electrónico o vía WhatsApp, de alguna de esas dos formas. No sé si tiene alguna otra pregunta respecto al tema de unidades de concentración. Bueno, si no hay más preguntas, si me realizan la última confirmación de que todo está claro para ir cerrando sesión, por favor. Sí, profe, todo está claro. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Muy bien, como les comenté, esta actividad de aplicación solo a forma de muestra se las planteo, pero la vamos a retomar para las guías semanales. Así vamos a estar trabajando. En la clase solo vamos a ver la información y así también aspectos indagatorios del tema. Y luego, en el caso de las guías semanales, la parte aplicada ya de cada uno de los temas. Así que hasta este punto vamos a llegar. Solo recordar de que si es necesario llevar el orden de las clases. Esa parte sí se la voy a pedir. Si me la hacen llegar en el transcurso del día o a más tardar el día de mañana, lo que son las clases, los dos temas vistos. El primer tema fue referente a las dispersiones químicas y el segundo tema referente a las unidades de concentración, que fue el tema de este día. Para llevar el orden de la clase, y pueden tomar la medida de tomar la información de la diapositiva, la plantean en su cuaderno, o de igual forma, si tienen acceso al recurso impresor, podemos sacar impresa lo que son las láminas, la presentación,
y pegarlas. Eso sería también otra forma de constancia de la clase. Me lo envían en el transcurso del día, más tardar lo que son las 5 de la tarde. Si tienen algún inconveniente, pueden hacerlo el día de mañana. Profe, las diapositivas las va a pasar al grupo. Sí, ya se las voy a facilitar. Ok, profe. Pues, Muy bien. profe, le mandaríamos captura de las clases copiadas. Sí, me enviarán la captura de las clases copiadas. Recuerden, pueden utilizar diferentes organizadores gráficos para representar la información, no necesariamente texto, pero la clave es esa. Podemos emplear varios organizadores para que quede más dinámico el contenido del tema. Ok. Muy bien, si no hay más preguntas, vamos a dar entonces... Al ¿Sí? grupo sería, ¿verdad? Sí, siempre al grupo de WhatsApp, allí me envían la evidencia fotográfica. Recordarles, por favor, que siempre etiquetado y rotulado con su nombre. Y con respecto a los experimentos, revisé cada uno y los felicito. Nos ha quedado muy bien. Cada uno representó muy bien la parte de las dispersiones químicas. Solo algunos agregamos un poco más de sustancia que las otras, pero en general en todos funcionó. Así que felicitarlos por esa parte. Les quedó excelente. Bueno, vamos a dar entonces por cerrada la sesión. Que tengan un buen día. Si tienen consultas, dudas sobre la guía individual, por si aún no la han entregado, o algún aspecto de la clase u otro referente al contenido de la materia, siempre estamos ahí a la orden para poder solucionarles. Así que tengan un buen día, cuídense mucho y muchas bendiciones para su familia. Gracias, profe.